¿Qué harías si un día el gobierno de tu país comienza a adoptar medidas con las que estás profundamente en desacuerdo? Seamos muy extremos. Imaginemos que comienzan a hacer persecuciones raciales o empiezan a prohibir derechos básicos o empiezan a perseguir minorías. Seamos completamente brutales. Empiezan a prohibir tener hijos, por decir algo, o asesinar niños pequeños. ¿Qué harías? ¿Cómo expresarías tu descontento? ¿Lo expresarías o te quedarías en tu casa por miedo a las represalias? Wir sind in einer Klimakatastrophe und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei an einem Gemälde. Estamos yendo hacia el colapso del clima y de los ecosistemas. El impacto de tirarle un balde de pintura a un Van Gogh, qué bien produce. Hay mucho de probar, ¿viste? Pero nunca antes estuvimos en un contexto de emergencia total como en el que estamos ahora. Esta es la pregunta de cualquier persona que se encuentra en un país que de repente empieza a transformarse de un modo que no le gusta, que no lo representa, que le da vergüenza incluso. Y te llevo a algo aún más cotidiano. ¿Qué harías, por ejemplo, si una empresa que te gusta mucho, pongamos la empresa que produce tu bebida favorita? ¿Qué harías si una empresa que produce la Coca-Cola, por ejemplo, un día empezara a apoyar causas discriminatorias, de xenofobia, le pusiera plata a fuerzas de seguridad que persiguen migrantes? ¿Qué harías si, por ejemplo, tu marca favorita de chocolates decidiera que no le va a vender más chocolates a cierto tipo de población porque la considera indigna de sus productos? ¿Qué harías? ¿Cómo expresarías tu descontento con ese chocolate? ¿Dejarías de comer ese producto, de tomar esa bebida? ¿Dejarías de financiar a esa empresa que está haciendo algo con lo que estás profundamente en desacuerdo? ¿O te lo bancarías porque una cosa es el negocio y otra cosa es la política? Una cosa son las ideas y otra cosa son tus consumos. ¿Qué harías? Estas preguntas, creo, cualquier persona con una conciencia ni siquiera digamos limpia, porque eso por ahí sea un poco idealista, pero con cualquiera con una conciencia inquieta se hace este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo hace uno para lidiar con las fuerzas que van convirtiendo al mundo en algo que a uno le puede parecer horrendo? ¿Expresás tu descontento en la vida cotidiana o no lo haces? ¿Qué camino elegís? ¿Poner comentarios en redes sociales? ¿Expresarte online? ¿No decir nada? Bueno, sobre esto conversé con Flavia Brofoni. Flavia es una activista, es una académica ante todo, porque además de ser cientista política, estudió ciencias políticas, es un bocho, es una persona muy formada, que está muy especializada en la crisis climática. Es una activista, además de ser una académica, una activista que es una de las líderes de Extinction Rebellion, una organización de protesta ambiental de todo el mundo, y ella es la líder en Argentina, y que llevan adelante métodos de protesta no violenta. Flavia es una persona muy valiente, que cuando algo con lo que no está de acuerdo o que considera injusto sucede, ella va y pone el cuerpo para enfrentarse a esa situación. Y no es una persona que solamente hable, sino que cuando digo que va a la acción, que pone el cuerpo, es real. Flavia es una de esas personas que, entre muchas de las hojas de su currículum, podríamos decir que también se ha colgado en las rejas que protegen al Congreso o a la Casa Rosada, se ha encadenado a lugares para expresar su protesta contra algo. Es una persona que realmente se ha arriesgado, ha terminado demorada y siempre lo hace en pos de sus valores. Pero está muy entrenada en métodos de protesta no violenta. ¿Qué significa esto? Protestar de un modo que no incita a la violencia. Cuando te vienen a detener, dejar tu peso muerto, soltarte y no imponer resistencia, no ofrecer resistencia. Todas las distintas técnicas que permiten expresarse sin que las cosas se vayan de las manos y no se pongan violentas. Como parte de su carrera y de su activismo, algo que hace Flavia como nadie es despertar conciencias. En mí mismo me ha hecho entender y abrirme a un montón de ideas que yo por ahí no consideraba y que cuando me las explica me llena de preguntas nuevas.
En esta conversación con Flavia vamos a conversar sobre cómo se hace para pararse frente a un mundo que de repente ya no se parece a lo que nosotros deseamos del mundo. Vamos a hablar sobre boicots a empresas, a gobiernos, sobre técnicas de protesta no violenta o como técnicas creativas de llegar a expresar una disconformidad. Pero sobre todo me parece que es interesante escuchar esta conversación que tuvimos cara a cara. La entrevisté muchas veces a Flavia, siempre me hace pensar en algo nuevo y reflexionar sobre qué vamos a hacer si este mundo sigue tomando una forma extraña, de qué modo vamos a discutir, vamos a presentar estas discusiones de cara al mundo. Escúchenla, espero que les interese tanto como a mí esta conversación sobre los boicots a las ideas que nos parecen erradas. Siempre yo digo nos parecen porque entiendo que sentarse acá enfrente a un canal de YouTube y dar por sentado cuál es la verdad es un error, pero creo que es suficiente con que algo nos parezca mal para plantarnos frente a eso. Esto es Under Periodismo, les pido por favor que se suscriban al canal, que están por acá o por acá, que le den clic a la campanita y que compartan este video si les gusta. Es un espacio de periodismo independiente y lo hago con muchísimo cariño. Ahora sí, sin más, vamos a escuchar esta entrevista con Flavia Brofoni. Estoy haciendo un video sobre los boicots como herramienta política, boicots a empresas, que pueden ir por distintas causas, ¿no? Por motivos políticos, geopolíticos, por motivos ambientales, por motivos meramente éticos. Y yo en Argentina no conozco a ninguna otra referente que haga, que ejecute en su vida diaria, no sé si boicots a empresas en particular, pero que haga acciones directas contra cosas con las que está en desacuerdo. Ejemplos que estoy poniendo es, por ejemplo, el boicot de muchas personas pro-Palestina a Starbucks o a McDonald's. McDonald's cuando empieza la guerra en Gaza, parte de lo que hace es que dice que va a donar alimentos al ejército israelí. Ah, no sabía eso. Sí, decidí donarle alimentos al ejército israelí, a los soldados, y parte de eso comienza como una especie de gran campaña y de hecho cayó mucho la venta de McDonald's y de Starbucks, sobre todo en Asia y en Medio Oriente, ¿no? Son países donde tienen mucho más compromiso con la causa palestina y con la guerra árabe-israelí y realmente recibieron una baja sensible, porque acá podemos decir esto es falopa, no va a generar nada. En Medio Oriente hubo una baja sensible en el consumo. Como primer disparador, ¿qué te hace pensar estas ideas, estas campañas? ¿Te parece que son efectivas, eficaces, que solamente es una proclama? No, sí, me parece que son súper efectivas. Porque hay algo del orden de no solamente la afectación directa a los ingresos de las empresas, que eso ya está archiprobado, esto está haciendo ruidito, está archiprobado que la disrupción de las cadenas materiales, es decir, que mueven guita, ya sea de empresas o de Estado, funcionan en el momento en el que vos decidís diseñar una estrategia de acción directa. De hecho, ese suele ser el objetivo. Y además de la disrupción de la materialidad del negocio, para mí algo muy interesante en este tiempo que corresponde también correr de la exclusiva acción clientilista de las pantallas es la disputa cultural, ¿no? De lo que implican esas empresas como símbolos legítimos que representan también un anhelo de vida, un ideal. O sea, McDonald's y Starbucks, los dos casos que vos recién mencionaste, me acuerdo cuando abrió Starbucks acá en Argentina que había filas de gente en el de Alto Palermo para comprarse un café porque era una propensión emulativa, le dicen, ¿no? Era como tomarse un café de Starbucks era ser como lo que ves en las pelis, ¿no? Sí, una aspiracional. Una aspiracional, exactamente. Entonces, siendo que ya está bastante claro que los hilos del poder corporativo son los que incluso mueven a muchos gobiernos, y eso lo dejan claro los presidentes cuando asumen y deciden ir a la planta de una empresa en lugar de a otra, o se comen la cajita de McDonald's en lugar de la de Mostaza, que es una empresa argentina. Hay una foto de Donald Trump, sí. Elon Musk y demás comiendo, comiendo una hamburguesa de McDonald's, claro, en medio de en el avión. En medio de este run contra McDonald's. Exacto. Con lo cual está claro que hoy resultan estrategias activistas súper efectivas
porque también, además, hacen eso que siempre los activistas queremos hacer y no nos sale nada bien, que es saltar el cerco mediático, ¿no? O sea, la acción directa en sí misma es una estrategia de campaña que toma la decisión de no ir por lo clásico para llamar la atención, para después continuar con otros pasos de un camino más largo, ¿no? No es el fin en sí mismo la acción directa, con lo cual, en el sentido, funciona. Interrumpo un poco en base a algo que dijiste, que es que la primera evidencia de que funciona la pusiste en términos materiales, ¿no? Genera un impacto económico, pero es como una campaña, si querés, contra cierto modo de capitalismo, cuya eficacia depende de la propia concepción del capitalismo. O sea, depende de que pierdan plata para que dejen de hacer algo, ¿no? ¿Se entiende la paradoja en la que veo? Sí, entiendo perfecto. Muchas veces también las estrategias de boicot contra empresas son el plan B cuando grupos quizás más radicales en verdad quisieran, por ejemplo, estar atacando infraestructura. Porque es lo que se permite dentro de lo que, viste, se llama como la ventana de Overton, lo políticamente posible, así sea desde grupos de activismo, para no tener un backlash, un latigazo después que sea demasiado contraproducente. Okay, no pasarte de rosca con la protesta. No pasarte de rosca con la protesta. Igualmente las campañas de boicot se remontan o sea, la campaña de boicot contra los buses en Montgomery fue el inicio de la victoria del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos con Rosa Parks y Martin Luther King. El diseño inicial de la estrategia de desobediencia civil, claro. De hecho, creo que antes de ayer se cumplieron, no me acuerdo cuánto, ya de que Rosa Parks, que era una costurera afrodescendiente en Estados Unidos, en el momento en donde todavía no se había aprobado la normativa que les otorgaba derechos civiles iguales a la población blanca, decide un día que volvía a laburar no sentarse en el colectivo donde le correspondía, que era atrás. Los asientos de adelante en el colectivo estaban reservados para personas blancas. Y ella, sabiendo que la consecuencia era que la metan presa, decide sentarse adelante. Ese fue como se lo considera también dentro de la literatura de la teoría de cambio social, una acción directa no violenta que desencadenó, o sea, no inauguró la organización masiva, que es el segundo componente que necesita una estrategia de activismo para acompañar a la acción directa, pero evidenció y catalizó un ánimo social latente que, por eso a mí me gusta tanto la acción directa, porque nunca sabés lo que puede pasar, por mínimo que sea el acto, para desatar un ánimo social contenido y reprimido. Ese sentarse en Rosa Parks adelante devino en el emergente Martin Luther King como figura referente, porque era sacerdote, una persona con ascendencia muy legítima en su comunidad, y todos los grupos de población afrodescendiente que empezaron a movilizarse reclamando que se acelerara la aprobación de sus derechos civiles. Y parte de la estrategia inicial fue, listo, dejamos de tomar autobuses. Se organizaron llevadas en autos a sus trabajos, dejaron de tomar colectivos, y ese boicot contra los colectivos fue súper efectivo en habilitar la conversación porque les otorgó, digamos, la posibilidad de un diálogo más equilibrado, ¿no? Siempre en la relevancia, digamos. Muchas veces se nos acusa a los activistas de, bueno, ¿por qué primero no hablamos? ¿Por qué esto está pasando mucho ahora con las acciones de pinturas en los museos, disrupciones en eventos deportivos? Esta no es la forma. Todas las formas de diálogo en equilibrio de poder, y esto la ciencia política lo dice cada vez que se habla de un contexto electoral para disputar el poder, un diálogo en tanta desigualdad de poder, y es lo que también dicen y hacen las comunidades indígenas cuando hacen recuperaciones territoriales. Primero recuperamos, después hablamos, porque si no la conversación está en una desigualdad de poder demasiado grande.
Esa es parte de la lectura necesaria para mí en cuanto a lo metodológico que el activismo pocas veces se da, ¿no? Y que no es interpretada también para el que ve la acción. O sea, ven a los que pintan los museos o se ve una recuperación territorial del pueblo mapuche y se les acusa de radicales o se les acusa de no estar queriendo entrar en diálogo. Y en realidad es una falacia. Es que ahí cómo se concilia la idea de primero tomamos y después hablamos con la idea de primero cumplan la ley y después hablamos, ¿no? Que es lo que te van a decir del otro lado. Primero, ¿cuál? No, lo que pasa es que, mirá, a mí me gustaría escuchar alguna justificación contra este tipo de estrategias en donde el Estado esté cumpliendo la ley. En general se opera porque el Estado no cumple la ley. No cumple la ley de restitución territorial, no cumplió la ley de relevamiento de comunidades. La desobediencia civil como decisión estratégica es moralmente justificada toda vez que la propia institución se está violando a sí misma. Porque en el caso de la agenda ambiental eso es clarísimo. El artículo en Argentina, el artículo 41 de la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derecho a un ambiente sano, equilibrado, qué sé yo. Se incumple sistemáticamente. Entonces, la desobediencia, el deber de la desobediencia civil como una forma de acción directa, no es la única, se adquiere una vez que la institución violó el contrato social que ella misma redactó, en este caso el Estado. Ok. Y muchas veces se dice, pienso ahora en esto de la Coca-Cola, ¿no? Ahora yo estuve en una cobertura en un barco de rescate donde había muchos activistas, ¿no? Activistas en ese caso por los derechos humanos, que rescatan migrantes en el mar. Todos, por eso se dedican a eso. Claro, sobre todo. Pero bueno, no, también estaban los tripulantes, que por ahí son marineros, Okay. pero el grupo de rescate eran todos activistas. Y en el barco hay Coca-Cola, hay chocolate, porque estás embarcado 2 semanas y hay muchas cosas que la gente tiene como consumo de indulgencia para paliar su angustia o ¿no? estar en el medio del mar y qué sé yo. ¿Está estudiado así? No, como te digo, hay 2 tripulaciones, la de los activistas y la de los marineros. Andá a decir los marineros ucranianos que pasa 8 horas en las máquinas, que no ve el aire y le gusta su Coca-Cola. No, y al activista lo mismo, tipo, no hace a su entereza moral. Total, pero había una discusión con algunos de los activistas de queremos que prohíban la coca en este barco, ponele. Sí. Y había una discusión, era porque decir, che, tu activismo está prohibiéndole la coca al marinero que no es activista, que es un marinero, ¿no? Estoy contando un caso en particular. Pero digo, se da esa disputa entre tu defensa, tus valores, cuando se meten con los valores del otro y hasta qué punto es eficaz. Porque ahí hay una pequeña paradoja, ¿no? Como de defender lo que vos crees, boicoteemos Coca-Cola porque apoya la masacre en Gaza, y obligás a alguien que no cree en eso a boicotear Coca-Cola. ¿Cómo se resuelve? Esa es una discusión que se da mucho en el veganismo, por ejemplo, ¿no? Siempre como... A ver, eso es como una opinión muy subjetiva y personal. Yo desde lo efectivo creo que es, y digamos, como vegana lo digo, creo que es más efectivo en estas decisiones de consumo individual no pelearte con el marinero. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la casita de Rebelión o Extinción de XR, estaba prohibido llevar Coca-Cola. Prohibido. Pero estaba en la carta orgánica, estaba en la carta orgánica de la organización, de algún modo. Sí, totalmente. Esas decisiones institucionales yo creo que saldan las disputas, las rencillas personales, y para mí está bien que sucedan, sobre todo para conservar la coherencia. Es una discusión que estuvo súper presente cuando 2018, 2019, hasta que empezó la pandemia, organizábamos entre muchas organizaciones las marchas climáticas, si sí o no se permitían las parrillas en Avenida de Mayo, que hacíamos ese recorrido. Ok, en las marchas ambientalistas en Buenos Aires se podían dar choris. Exactamente. ¿Y qué discutir? Sucede mucho en el feminismo también. Siempre que vamos al 8M y está lleno de parrillas con choris y qué sé yo,
aparece la pregunta, ¿hasta dónde podemos forzar la coherencia y estamos... Pero ahí, ¿por qué sería incoherente en una marcha feminista que vendan choripanes? Joaquín Sánchez Mariño. Me pregunto. Hay algo que trae Thoreau, que para mí es muy lindo, y el feminismo está en esa discusión. En definitiva, ya no me quiero poner como académica con esto, el patriarcado como sistema es un sistema de opresión, que en este caso privilegia a un hombre blanco, qué sé yo, por sobre la mayoría de las alteridades. Cuando vos te empezás a hacer preguntas sobre las cadenas de opresión, sobre qué hombros te parás con tus decisiones cotidianas, inevitablemente llegas a los animales. Entonces los feminismos más profundos se están preguntando si no es incoherente un feminismo que al mismo tiempo, los ecofeminismos sobre todo, no cuestiona la propia opresión que se ejerce contra otras formas de vida. Y ahí cae la parrilla y el chori. Vos decís, si discutimos la opresión que se ejerce sobre las mujeres, ¿por qué no discutimos la opresión que se ejerce sobre las vacas? Los animales, exactamente. Bueno, es la famosa interseccionalidad. Está bien, pero eso que me pusiste cara de espanto porque me lo pregunte, es una pregunta que más allá de que yo la haga acá, va a estar en la mayoría de la población. Sí. No sé si es tan natural ese vínculo. No está saldada en el feminismo tampoco, en los feminismos, digamos. Es que probablemente, a una apuesta y me puedo equivocar, pero probablemente la mayor parte de las personas que se consideren feministas no lo lleven hacia ese punto. Sí. Se pueden considerar feministas y además antiespecistas o lo que sea, Sí. pero no en tanto feminista. Sí, en cuanto empezás como a meterte en serio con lo que los feminismos traen como propuesta de transformación, yo creo que inevitablemente llegás. Es un camino que nos y les está pasando a muchas feministas, incluso blancas y qué sé yo, que además de la cuestión racista que sobreviene en los feminismos académicos desde que nacieron, se está preguntando por los demás animales, ¿no? Acá voy a ser completamente honesto. A mí no me parece, nada de esto me parece descabellado porque estoy como muy acostumbrado a escuchar ideas y me doy cuenta que una semana, un mes después, un año después, esas ideas caen y un poco entiendo. Pero estoy un poco acostumbrado a eso y es mi trabajo. La mayor parte de la gente creo que le va a parecer muy descabellado o muy agenda woke decir, che, esperá, sos feminista, no puedes comer un chori. Porque defender la opresión de la mujer, entonces tenés que defender un perro. Existe esa discusión. Digamos, existe, total. ¿Cómo saldás esa? No caer en lo que cualquier libertario diría es una ridiculez. O sea, ¿cómo se le habla a alguien que considera esto Agenda 2030? Ya es una ventana evergente enorme esta. Pero no es a quienes hay que hablarles, ¿no? Sí, digamos, si es un desafío. Mirá, hoy tuvimos una conversación en un grupo, los grupos de activismo muy grande, porque en un par de días va a ocurrir en un lugar que solemos usar muchas organizaciones de activismo para nuestros eventos y qué sé yo, una charla de una agrupación, que no voy a decir el nombre porque hay muchas, de las que plantean que el calentamiento global es parte de un ciclo natural de la Tierra y que no existe tal cosa como la afectación antropogénica, digamos, sobre el clima. No existe el efecto invernadero como algo provocado por el hombre. Esto está existiendo. Negacionismo ambiental clásico. Negacionismo, pero que dice, sí, está cambiando el clima, es parte de un ciclo natural y además existe la geoingeniería, y acá se abren muchas ventanitas emergentes, en donde algunos poderes del mundo están usando aviones, los famosos chemtrails, para afectar el clima local, cosa que existe, digamos, la afectación de las condiciones meteorológicas de un sitio existe hace un montón. Romper nube para que no granice. Ahora, extrapolar eso a un plan orquestado globalmente que está provocando que la atmósfera se transforme es científicamente ridículo. Ahora, esto que vos me preguntás, ¿cómo hacer para que no suene ridículo este postulado frente a grupos que están queriendo simplificar la explicación y además, y esto lo voy a decir, se están llevando a mucha gente del ambientalismo?
¿Se están? Llevando a mucha gente al ambientalismo. ¿Quiénes y qué? Los grupos Agenda 2030. ¿Llevando qué significa? ¿Lo están contratando para sus equipos? No, están convenciendo mediante una teoría de conspiración hipersimplista de que no existe tal cosa como la crisis climática, que los combustibles fósiles no son los culpables, o sea, que nada de lo Hay que... mucho converso en el ambientalismo producto de esta avanzada anti-Agenda 2030. Exactamente. Sí. O sea, grupos como líderes como Milei, Trump, Giorgia Meloni y Bolsonaro están logrando sacar a gente del ambientalismo. Es que no son ellos. Ese es el truco que estamos tratando de desenmarañar. Justo pasado mañana tenemos una reunión con una agrupación que se llama Scientist Rebellion, Rebelión Científica, que es internacional, un desprendimiento de XR, pero de científicos, ¿no? Para atacar los discursos negacionistas que no necesariamente están bajando de los líderes políticos anti-Agenda 2030, sino que son emergentes también de algunas propias luchas territoriales. Es muy loco. Para mí hay infiltración igual también en la organización de estos grupos y aparte es muy... ¿Qué quiere decir? Que no son necesariamente los líderes políticos, viene de abajo hacia arriba. Sí, viene bueno, Milei viene de abajo hacia arriba. Y es muy funcional al discurso mileísta, por ejemplo. Los ambientalismos que niegan la crisis climática como... con las causas que indica la ciencia empírica que venimos enarbolando y la observación territorial, y dicen, son los chemtrails, es el proyecto HARP, que esa es otra cosa que está también circulando, y aparte al algoritmo en las redes le encanta que se hable de esto y se pelee. Hace poquito salió, hice una entrevista, no lo voy a decir, en un podcast conocido, en Aprender de Grandes, y los chicos de Aprender de Grandes subieron un clip chiquitito de la conversación que dura 2 horas con Jerry Garbunsky, en donde yo digo algo de Tesla y de la crisis climática y qué sé yo. Esto sucedió hace 3 días. El nivel de reactividad que generó eso y nutrió el algoritmo porque se armó una rosca descomunal, no sé, tienen 500.000 visualizaciones, o sea, un comentario de 30 segundos, en donde yo digo que el Tesla como símbolo cultural no tiene lugar, entre otras cosas. Y la rosca entre los que hicieron comentarios devino en un montón de gente negacionista climática, acusándome a mí, como a cualquier otro activista, de ser funcionales a el foro de Davos, que es de donde sale la Agenda 2030, ¿no? Okay. La Agenda 2030 sale del foro de Davos. Sí, de ser una secuaz del foro de Davos. Sí, que me paga Soros, todas esas cosas que todo el tiempo nos las dicen. Sí, la cantidad de gente que a la que le paga Soros ya tendría que haber perdido su dinero, porque le paga a todo el mundo Soros, según él. Mal. ¿Cómo analizás? Las respuestas no sé cómo hoy todavía no sé, porque estamos en esta. Pero entender. En la misma línea, ¿cómo analizás un fenómeno como justo hablábamos recién, como Ricky Gervais, que es un defensor de los animales, pero que además se burla de la Agenda 2030 y de la identidad de género, que seguramente no está en contra, pero se burla de la identidad de género? Sí. Y ahí habría como como una especie de clash of the activismos, si se quiere. Yo recién hablábamos de esto, yo soy fan de Ricky Gervais, a pesar de que muchas de las cosas que dicen me parecen tremendas. Creo que hay algo del... ¿viste? Por eso sos fan, probablemente. ¿Qué? Por esas cosas sos fan. Sí, pero hace chistes con todo lo que yo defendería, digamos. Sí, con identidad de género. Racista. Hace chistes transfóbicos. Está todo mal desde el marco teórico y la escenificación que él propone para hablar de estos temas. Para mí es maravilloso porque quien verdaderamente esté en tema no se va a quedar con la superficie de Ricky Gervais diciendo eso arriba de un escenario, ¿no? Yo sé que el chabón no lo es. Le pegué al micrófono. Y aparte tensa y todo lo que para mí tense y hoy genere disrupción en el normal funcionamiento del sistema cultural, así se quiere, a mí yo banco. Banco. Motivos, un ABC, ¿por qué en XR prohíben Coca-Cola y por qué prohibirías Coca-Cola en una institución y por qué imagino que tus hijas no toman Coca-Cola? No.
Yo no me acuerdo, no sé si vos sabés, yo fui gerente de sustentabilidad de una multinacional muy grande. ¿Fuiste gerente? De sustentabilidad para el cono sur de esa multinacional, de Tetra Pak. Los Es una Tetra empresa Brick. sueca, claro. Se hacen los envases de cartón de casi, es la única que cuando yo era gerente era la única que lo hacía. Y como es una empresa sueca, qué sé yo, que tiene política de sustentabilidad piolas y no sé qué, pero hace un producto igual que es increíblemente nocivo para el ambiente. Jodeme. Ah, pensé que tenía la tapita. No, es un filtro de... De luz. Es un filtro de luz que... Estamos bien de luz, pero por si acaso si se pone muy oscuro lo saco y me da un poco más. Perdón, entonces, con una empresa sueca... Anecdótico. Participaba en ese momento yo de varias instancias corporativas compartiendo espacios de lobby con otros gerentes de sustentabilidad de otras empresas, incluida Coca-Cola. Entonces, en ese momento nos juntábamos sobre todo a pensar cómo, por ejemplo, el Congreso tenía que tratar una ley de responsabilidad extendida al productor. Las leyes de responsabilidad extendida al productor, las leyes REP, son aquellas por las cuales en muchos países del mundo se tasa la producción de envases. Y con ese dinero se financia el sistema de reciclaje. Bien, eso es la ley REP. En Argentina nunca salió. En estas instancias corporativas que compartíamos, en un montón de foros que existen para que los corporativos de las multinacionales nos hagamos la paja de lo bueno que somos y nos vanagloriemos de nuestros planes de descarbonización a 30 años, entre las empresas con las que yo trabajaba, teníamos que trabajar porque hacíamos lo mismo, hacíamos envases, estaban todas estas, Coca-Cola, Danone, todas las que hacíamos envases. Nos nucleábamos en una organización, esto sigue existiendo, con lo cual, bueno, no importa. Okay. Sigue existiendo la organización, sigue existiendo todo lo mismo. No todos se fueron al activismo como vos, probablemente. No. Y Pepsi, estaban todas, ¿no? De la que yo era parte tenía como una política, porque ya en Europa habían sufrido, digamos, la tasa de envases, en donde yo tenía la indicación de mis directores de... Che, sí, que salga la ley REP, lo financiamos, igual esto es una máquina de hacer guita. Tarde o temprano va a llegar y es peor la imagen negativa que generamos al oponernos. Ahora, Coca-Cola, Pepsi, Danone, eran una máquina de financiar lobistas en el Congreso para impedir que salga la ley de responsabilidad extendida del productor, que no tenía otro fin que el de generar... Y esto para mí es re importante, el reciclaje no funciona como estrategia ambiental. El reciclaje tiene una función social en países como el nuestro. Tiene que financiar los sistemas de cooperativa de recuperadores urbanos. Ese es el fin. Evita que lleguen al relleno, yo qué sé. Ahora, estas empresas tenían presupuestos enormes con lobistas adentro del Congreso para bloquear el tratamiento de las leyes de responsabilidad extendida del productor. El nivel de contaminación oceánico, tuviste embarcadora, que como responsabilidad tienen Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, es inconmensurable. Y además tienen demasiada guita puesta en pensar cómo trasladar esa responsabilidad al consumidor y la culpa al consumidor, que está bien igual, porque es una decisión ontológica no comprar la Coca-Cola o lo que fuere. Pero ellos son responsables, porque la necesidad es generada, no es natural. Es una ilusión el elegir qué es lo que queremos consumir. Ni hablar en lo que deviene para la salud de las infancias, que los pibes en los cumpleañitos tomen Coca-Cola y coman panchos. Es una tragedia para la salud de los chicos. Con lo cual, dicho todo esto, sí teníamos prohibido que entre la Coca-Cola. Como cualquier otra bebida gaseosa, no era la marca. No entraban gaseosas, embotelladas. Okay. ¿Cuándo antes hablabas de...? Tampoco entraba carne. No, imagino eso. ¿Cuándo antes hablabas hacen análisis de que hasta dónde pueden ir sin pasarse de rosca, ¿no? Como encontrar ese límite entre activismo y terrorismo, por ahí, ¿no? O que el de afuera vería como terrorismo. Vandalismo, pongámosle. Terrorismo es medio fuerte. Pongámosle vandalismo, sí. Pero digo terrorismo porque es la palabra que usa. Exacto. O sea, Burrich diría terrorismo. Totalmente. Probablemente si sí, tirás un balde de pintura en... Sí.
Bueno, por eso uso esa palabra, para hablar Sí. con el lenguaje del que discute. ¿Cómo haces esa ecuación? ¿Hasta qué punto es mejor, o sea, el impacto de tirarle un balde de pintura a un Van Gogh, qué bien produce? Hay mucho de probar, ¿viste? Más que de... Primero quiero decir que hay muy poca metodología aplicada al diseño de estrategias activistas. En XR, parte de lo que tuvo el movimiento cuando nació fue mucha cabeza puesta en teoría de cambio social, mirando la historia, mirando qué cosas funcionaron menos, pero nunca antes estuvimos en un contexto de emergencia total como en el que estamos ahora. Entonces hay mucho que se testea y que además son decisiones estratégicas de última ratio, no es la primera decisión que tomaríamos. En 2019, prepandemia, las movilizaciones climáticas eran la táctica apropiada para un contexto que estaba muy tibio, en donde habían surgido algunos emergentes globales que se animaron a cambiar la narrativa, como Greta Thunberg, y a dejar de hablar de esperanza y de las futuras generaciones y a decirle a los pibes en Davos, loco, yo no quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico, quiero que actúen como si nos estuviéramos prendiendo fuego, pues nos estamos prendiendo fuego, llorando, ¿no? Demostrando además la vulnerabilidad y el miedo que tenemos. Esto es re importante, es un debate muy grande que tenemos hacia adentro de los activismos, hasta dónde nuestras estrategias efectivas, y yo lo busco elaborar mucho, calan más cuando ponemos sobre la mesa el propio temor, la propia vulnerabilidad, que es muy probablemente lo que esté sintiendo buena parte de la población, porque es mentira que la gente no le tiene miedo a la crisis climática. En la última edición del barómetro de Edelman, que es una consultora de comunicación, a la población argentina se le hicieron 3 preguntas. Una de ellas era cuáles eran sus miedos existenciales. El primero era quedarse sin trabajo y sin nada para comer. El segundo, al cambio climático. Segundo. Con lo cual también se repite como un mantra que esto a nadie le importa, que no. Y no es verdad, no es verdad. Es parte también de afirmaciones que nos repetimos sin repreguntar, y a mí todo el tiempo me interesa repreguntar y repreguntarnos si verdaderamente lo que se repite, que muchas veces es contraproducente la estrategia de manchar un Van Gogh. El backlash de redes no es representativo de lo que eso produce después en los grupos de activistas. Cuando Futuro Vegetal, que es una organización española también desprendida de XR, Futuro Vegetal, Gestopol, muchas organizaciones, sobre todo en el norte global, que hoy están haciendo activismo más radical, interviniendo en eventos deportivos, museos. Los chicos de Futuro Vegetal le pintaron con témpera una casa que tiene Messi en Ibiza, son esos los que hace un par de meses hicieron eso. Después de que esa acción tuvo un latigazo, un backlash... ¿A Messi por qué? ¿No lo conocías el caso? No lo profundicé, me acuerdo de la noticia, pero no es que esté saliendo, no es un argentino defendiendo a Messi, ¿eh? Digo, ¿cuál era la...? Tengo todo un análisis hecho sobre esto. El único video que tengo en Instagram es un análisis sobre este caso. Okay. Porque me ¿Por qué con interesó... Messi? Bueno, ¿por qué con Messi? Esto puede ser muy largo. Primero estaba la oportunidad, ¿no? Buena parte de lo que para mí funciona como tácticas de acción directa es aprovechar las oportunidades en un contexto apropiado, cuando además la información y los datos respaldan tu accionar. A Messi nos cae bárbaro, a mí me cae bárbaro, digo, no, me parece como un referente deportivo buena onda, que transmite valores que están buenísimos, a todo el mundo le cae bien. Se presentó la oportunidad, él tiene una casa vacía que nunca habitó en Ibiza, en un lugar prohibido porque es un acantilado, sin planos aprobados para muchas de las reformas que hizo, y en esa casa no había nadie. Y se habilitó una fuga, es como cuando nos metimos en la rural, vos aprovechás las oportunidades cuando haces acción directa. Era una casa accesible. Había un blanco para entrar. Era una casa accesible, había gente local dispuesta a hacerlo y se hizo una disrupción, le llamamos, con pintura lavable, era témpera. En general estos grupos jamás buscan el daño material. De hecho no lo hacen. Todos los cuadros contra los que se atentaron tenían vidrios, digo. Pero ¿Por qué Messi? Messi
como símbolo cultural forma parte del 1%, ¿no? El 1% son Sí, los hombres más ricos del mundo. personas muy ricas del mundo que además desde sus formas de vida también construyen esos valores legítimos a los que todo el mundo quiere aspirar. Yates, extralujos, consumos suntuosos. No hay forma de que, no digo ni 8.000 millones de personas que somos, de que 10 millones de personas puedan tener los niveles de consumo que tiene el 1%. Entonces ahí el por qué Messi, primero era una oportunidad, se sabía que iba a generar mucho revuelo, o sea, las tácticas de acción directa tienen como búsqueda disparar conversaciones. Socialmente comprendo y comparto que en la mayor parte de los casos no estamos con la posibilidad de generar contexto para profundizar y en general la crítica es, esa no es la forma, si quieren defender al ambiente hagan otras cosas, ¿por qué no? Si existe contexto apropiado para darle profundidad y contexto a la acción, amerita, desde mi mirada, generar disrupciones más radicales. Podríamos decir que sí. Pero, y una cosa más, como conclusión. Si bien el backlash en redes, el latigazo fue tremendo, a esta agrupación le llovieron nuevos activistas y fuentes de financiamiento. O sea, ¿el rédito fue tan grande como el backlash o mayor? Para mí mayor. Está bien. Lo que tendríamos que analizar es el bien que hizo. ¿Despertó conciencia sobre No sé. el uso excesivo de los bienes? Tener una casa vacía cuando hay gente sin hogar. No lo sé. ¿Despertó esa conversación? Que supongo porque si el fin fue que la organización se lleve donaciones. Y el bueno, fin nunca es ese. no, ya sé que no, pero digo, si el premio, por decirlo de algún modo. O sea, entiendo que si, como diría Benedetti, la poesía es un arma cargada de futuro, el activismo es un arma cargada de conversaciones, ¿no? Muy interesante. Está Por decirlo de buenísimo. algún modo. Las notas periodísticas que salieron con posterioridad a esa acción fueron mucho más benevolentes de lo que yo creía. Me sorprendió para bien, porque hubo una búsqueda de meter un toquecito más la cuchara que lo que suele hacerse. Aparte, los abogados de Messi demandaron por millones de euros a los 3 pibitos que pintaron la casa con témpera y que se lavaba en 15 minutos. Igual de nuevo, son todas tácticas que están hoy siendo testeadas porque todo lo otro no viene funcionando tampoco. Se desactivó completamente la posibilidad de que las marchas masivas que existieron en 2019 sigan siendo la forma de nuclear. Hay que remar de nuevo. Para conseguir vos esa masa de gente movilizada en las calles, que es lo que tracciona la presión política, necesitas tácticas de acción directa antes. ¿Y las pinturas cuál es el mensaje? Digo, no sé si nunca fue un Van Gogh, pero un balde de pintura, un Van Gogh o a lo que sea. Sí, le tiraron a Van un Gogh, Van Gogh a los sunflowers, sí, a los girasoles. Que tenía un Just vidrio. Oil, todas tenían vidrio. Nunca y esto es interesante, en ningún caso estas acciones directas dañaron patrimonio cultural de manera permanente. Y la acción es que salgan las noticias, pero ¿cuál es el que cuando sale la noticia, quién le manda la gacetilla al medio diciendo qué es lo que quisieron decir? Y la propia organización, y en general lo que se hace, y esto es parte de lo que metodológicamente solemos necesitar pulir. ¿Te acordás cuando hicimos la acción en la rural? Sí, claro. Parte del diseño estratégico de esa acción era aproximarnos, en este caso a vos, que sos periodista, ponerte en contexto para que la nota que salga después no esté vacía de contenido. Tenga un texto, ¿no? Y explique Tenga un por qué texto. se hizo la acción. Y además, desde el entrenamiento, que al menos tenemos en XR, nosotros tenemos entrenamiento en acción directa no violenta porque también necesitamos cuidarnos y la forma de cuidarnos es de manera previa a la realización de una acción, primero generar el contenido que nos defienda en el caso de ser detenidos, ¿no? Puede ser un video explicando los motivos y siempre cuento esto,
Siempre todo filmado para que se demuestre que no somos violentos, para tener pruebas frente a la justicia. Y siempre me acuerdo una recomendación que me dio un fiscal, no me acuerdo cuándo, poco antes de la pandemia, en una acción en la que pintamos el Congreso de verde. Éramos parte de una de las marchas, de la última marcha climática que se hizo, y nuestra agrupación decidió, usamos los cositos con las que te tirás agua en carnaval, y usamos témpera verde y pintamos el Congreso verde. El contexto era apropiado en ese momento. Estuve en esa acción. Ah, bueno, no me acordaba. Y estábamos, por supuesto, muy preocupados porque era un delito penal. Porque eso es territorio federal y qué sé yo. Era témpera, lo íbamos a limpiar, no pasó absolutamente nada. En este contexto político actual, con seguridad pasaría algo. En ese contexto era apropiado, en este contexto no. Pero el fiscal que nos estaba asesorando, porque siempre pedimos asesoramiento legal previo, nos dijo, más allá de los artículos que ustedes puedan citar, de la Constitución que está violando, de lo que los defiende, qué sé yo, la mejor defensa que pueden tener es un relato que enamora. A mí me quedó eso grabado. La mejor defensa es un relato que enamora, y es lo que ahora está demostrando, por ejemplo, la justicia en Inglaterra, en el Reino Unido, que no se le permitió hacer. Ahora Roger Hallam, que es uno de los cofundadores de XR, está preso, lo condenaron a 5 años de prisión junto a otras 4 personas por participar de un Zoom en el que se planificó el corte de una avenida, la M25. En el proceso de defensa no los dejaron hablar. En el momento en el que tenían que hacer sus alegatos de defensa, el juez les prohibió hablar justamente por saber que ese relato claramente puede enamorar, pues estamos todos al horno. Y es lo que se nos hace cuando se nos estigmatiza a los activismos para inhibir la conversación más profunda. Esto nos recontrapasó el año pasado, a principio del año, no me acuerdo si fue el año pasado, fines del anterior, nos llegó un documento de una consultora de comunicación que asesora a YPF, en donde se establecían las estrategias comunicacionales para desactivar las resistencias costeras frente al despliegue de plataformas offshore. La persona que me lo pasa era una persona de adentro, pensamos qué hacer, hicimos lo mejor que pudimos y qué sé yo, y el documento para mí fue muy revelador, porque la primera recomendación que hacía la consultora de comunicación a la empresa era buscar deslegitimarnos, no como reclamos, sino como personas. La estigmatización del activista es una estrategia muy efectiva, como de cualquiera, la estigmatización del feminista, la estigmatización de... Diría Milei, la falacia ad hominem. La falacia ad hominem, exactamente. Porque después de eso solamente queda con margen para escuchar quien quiere. A mí me pasa todo el tiempo, o sea, como... no a mí, o sea, en cualquier entrevista, qué sé yo, las personas que ya quieren desactivar aquello que yo vaya a decir, miran el pelo, miran que tengo una... como, ya sabemos lo que va a decir. El estereotipo de feminazi, no sé qué. Ahora me enteré, una camisa abotonada hasta arriba, sí. Es woke, Agenda 2030, todo. Mirá. Feminazi, lesbiana, Agenda 20, todo eso lo condensa a abotonarse la camisa hasta arriba. ¿Y vos, tu look, por qué elegís tu look? No elijo, qué sé yo, no me he visto como me he visto, ¿no? Tu look lo elegís tu look. Pero vos ¿por qué elegís el tuyo? Yo, no sé, me gusta el verde. Yo te digo la verdad, yo no compro ropa porque me heredo todo de mi hermana, todo, nada de lo que tengo puesto lo Yo te conozco, compro. sos cero una feminazi, sos la mina más inteligente que conozco. Ahora, si está este prejuicio de que porque tenés el pelo rapado así, qué sé yo, sos una feminazi... ¿Por qué les doy el gusto? ¿Por qué te pones el... ¿Por qué les doy el gusto? No, claro, ¿por qué te disfrazás de feminazi? Si a esta altura del partido vamos a tomar decisiones estéticas en función de lo que los señores... Pero igual no decía eso, sino decía, existe un caminito que desconocemos que en tanto vas profundizando tu activismo y tus ideas políticas, sin darte cuenta te vas peinando distinto y te vas vistiendo de otra forma.
A mí me Porque interesa. cuando trabajabas en la corporación, supuesto. probablemente te vestías distinto. Por supuesto. ¿Y por qué? Por supuesto. Es una buena pregunta. Hay algo del orden de... Es que no puedo develar secretos comunicacionales. Sí. A mí me pasa algo muy... Ser y parecer, también está la famosa frase de la comunicación, ¿no? Sí, pero Proyectar. lo que esperan, y con esto lo voy a decir porque es como lo que espera el liberal libertario de una mujer vestida así, peinada así, es que sea una pelotuda. O diga cosas extremas. Y ahí yo no termino de encontrar el equilibrio, porque claramente ahora estamos hablando nosotros dos más coloquialmente. Ahora, en otros contextos, yo lo doy todo con mi vocabulario complicado y académico y yo qué sé, porque es el lenguaje del poder y porque no espera ser retado en ese contexto por una mujer activista. Por eso, en contextos de debate uno a uno con hombres representantes del sistema, se produce cierta tensión en el ver que soy yo, 40 y pico de años, y no me tiño el pelo y no sé qué, y hablarles es difícil. Y eso me divierte un montón. Un montón. Porque sabemos más que... El activismo logró saber más que ellos. Nos forzaron a especializarnos científicamente, lo logramos, y ahora el gran desafío es que ese dominio lingüístico y narrativo no nos está jugando tan a favor porque apareció el terraplanismo de nuevo o el negacionismo climático, pero es porque perdieron la batalla teórica. Claro, hoy tienen ventaja los que saben menos. Hoy tienen ventaja los que saben menos, pero gritan más fuerte. Claro. Sí. Y desactivan rápidamente al interlocutor o a las interlocutoras. Si vos te en vistieras general. de ejecutiva, no sé, Si se me presenta típico, el contexto el típico apropiado, ropa de minita. Si me invita a debatir Agustín Laje, te voy, pero me tiño el pelo, me maquillo, me Te vestís de visto Femme Fatal para debatir con Agustín Laje. Colega politólogo. La pregunta es si, ¿O no? si se los acusa de incels, ¿qué lo va a distraer más, no? ¿Una mujer fuerte o no sé? No, yo creo que somos increíblemente más inteligentes. No, eso es ya, pero digo, En general. ¿qué distrae más, no? Lo interesante de compartir el patrón estético que tienen ellos es que ojalá quien te está viendo y no se identifica con el activismo ni con qué sé yo, pueda decir, capaz que no es Agustín Laje queriendo matar a todos los gays. Y esta gente que también es más o menos presentable y qué sé yo. Igual, a ver, yo ya pasé por todas las etapas de presentabilidad habidas y por haber. Entonces, hay un punto en el que perdí la vergüenza, ¿no? Y hago lo que me parece, qué sé yo. No, obvio. No, la verdad que está igual esto ya es una charla casi para pelotudear, te diría, pero que... La estigmatización. No, que tu look, que yo soy que es genuino, coincide bastante con el look que uno imagina de una activista comprometida y que da su vida para el activismo. Claro. Hay una casualidad, es como cuando uno dice, no sé, cuando de repente te empieza a gustar algo y crees que sos vos original, pero que en realidad viene de una moda que no te diste cuenta. Claro. Que ahora te gusten las camperas Y infladas. seguro, Y decís, obvio. no, soy yo, soy genuino. No tomamos nuestras decisiones estéticas, somos fruto de un contexto también, obviamente, como todo, y sobre todo en lo estético. Bueno, para ir cerrando, hay cierta a veces confusión de cuándo una causa se utiliza políticamente, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, hablábamos antes de la recuperación de tierras, y pienso cuando entra en el medio un actor como Juan Grabois, que está completamente inmerso en la política tradicional, no necesariamente ambientalista, y también realiza tomas de tierras, pero con, no sé si las mismas herramientas, pero con otros discursos, con otros motivos, que no sé si son recuperaciones de pueblos indígenas, sino por ahí simplemente por motivos políticos. ¿Cómo...? Sí, de necesidad.
o de necesidad social para Por eso, dárselo de necesidad social. a un Totalmente. grupo de gente que necesita Sí. tierra, o también puede ser como acción política para él mismo como político instalarse. Desconozco. Desconocemos, pero digo, sabemos que eso está también dentro de la mesa. ¿Cómo se distingue, ¿no?, entre una Sí. actividad con buenas intenciones y un truco político? Y te diría que es de los temas más complejos de todos. Porque aparte, dentro también del ambientalismo, el mundo de la conservación del patrimonio natural y qué sé yo, hay mucha reactividad frente a las recuperaciones territoriales y como en cualquier agenda, con seguridad no son todas genuinas. Ahí yo siempre digo a quienes me consultan o también en las que yo decido comprometerme en el acompañar, nunca lo hago de manera generalizada. O sea, quiero saber quiénes son, conocer el caso a fondo. Para mí es muy difícil en este tiempo embanderarse detrás de una causa de manera total. Esa generalización es muy peligrosa porque puede salir mal. Ahora, pocos temas tienen menos apoyo social que la recuperación territorial de las comunidades indígenas. Porque no hay absolutamente nadie dentro del mainstream que apoye y que hable bien de eso. O sea, vos, cuando lees no hay ningún medio hegemónico que trate, ya ni siquiera te digo favorablemente, de manera neutral, que entreviste a alguien de la comunidad. No, siempre son entrevistados los privados afectados, el ministro, en este caso de Turismo, el gobernador, el director de parques nacionales. Es tan poco equitativo el trato que se hace sobre las comunidades y en general, aparte, hoy en Argentina el proceso de mayor estigmatización en estos casos está sobre el pueblo mapuche, que es bien diferente a los otros procesos que existen en comunidades del norte y qué sé yo. Y aún dentro del pueblo mapuche hay comunidades con referencias para mí legítimas y súper defendibles y muchas que no sé si sí, si no. Pero hay casos muy concretos, la Lof Cayunao, la Lof Lafkenwinkulmapu, la Lof... en donde los procesos de recuperación territorial tienen incluso a la ley de su lado. Y esto es algo que obvian completamente todos los análisis periodísticos y políticos que se hacen. La normativa argentina, el convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional, los procesos de resarcimiento de las comunidades indígenas encararon procesos legales para que se puedan conducir estas recuperaciones. Y es el Estado el que incumplió. Inicialmente con habilitar las mesas de diálogo, con regularizar la tenencia de la tierra, que aparte es muy complejo porque la tenencia de la tierra comunitaria es una práctica que no existe en la Argentina. Así que ahí para mí es como... Lo primero que te diría un libertario, calculo yo, es dales tu tierra. ¿Vos le darías tu tierra? Yo supongo que sé la respuesta, pero que... Y esto es re importante. Quisiera, y lo pregunto, que traigan a la mesa algún caso de recuperación territorial que está afectando a una familia que compró su tierra. No existe. Las recuperaciones territoriales existen sobre sitios que fueron arrebatados durante la campaña del desierto, quedaron o en manos del Estado o en manos de las empresas forestales. La mayor parte se da en territorios de empresas forestales que reventaron el bosque nativo, plantaron pino, abandonaron las plantaciones, que ahora son una tragedia ambiental para la Patagonia porque rosquean incendios, etcétera, etcétera, y nunca son sobre la chacra de un señor que no el existe. señor Pérez. Ese caso. La última, antes de que me muestres tu juego, ¿vos creés que, y después te voy a contar una anécdota privada sobre la campaña del desierto? Ay, por favor. ¿Vos creés que Javier Milei, Donald Trump, Bolsonaro, Elon Musk son gente mala, con malas intenciones, queriendo el sufrimiento de
los woke, o qué sé yo, o que son gente con idea, que creen realmente que el mundo será mejor si se siguen sus ideas y que tienen buenas intenciones. Son hijos de un sistema tóxico, profundamente enfermado. A mí me cuesta creer, son psicópatas, en el sentido clínico del término, digamos. Son personas con muy poca empatía por la alteridad y la incorporación de las diversidades en esto que es el mundo por construir. Nosotros, uno de los principios cuando cofundamos el movimiento, qué sé yo, era, ya no me lo acuerdo, pero era, de hecho es algo que no hacemos campañas personalizando e individualizando las culpas porque entendemos que todos somos hijos de un sistema tóxico. En donde el derrotero cultural de sobre todo los últimos 500 años viró hacia un formato de ejercicio del poder increíblemente opresivo. Y mi paso por la política, por los gobiernos, pues también laburé ahí, para mí fue increíblemente esclarecedor porque me di cuenta que incluso en los partidos que desde afuera podríamos identificar como de derecha, no sé qué, hay mucha, no digo toda, gente queriendo hacer el bien, laburando por la cosa pública, desde una cosmovisión un poco, digamos, poco permeable a la empatía, si se quiere, y sobre todo con muy poco ejercicio de caminar, muy poco ejercicio de caminar. Para mí esa es el otro día cuando discutíamos sobre explotar el litio, no explotar el litio, quién, qué sé yo, para mí todo termina en un callejón sin salidas en donde si la gente que vive en el lugar no está de acuerdo, no ha lugar. Las decisiones tomadas desde los escritorios de Buenos Aires y corresponde a las capitales de todos los países son increíblemente poco apropiadas para este contexto de derrotero de colapso en donde queda poco de todo y van a tratar de explotarlo hasta el último centímetro cuadrado. No sé si malos, pero sí psicópatas. Bueno, está bien, son bastante parecidos. ¿Qué crees que diría Javier Milei si mirara esta entrevista al final? ¿Sabes qué? Yo creo que estaría de acuerdo con muchas cosas. Algo que a mí me interpela mucho de esta figura. Estoy esperando que lo cite a Turó en cualquier momento. Va a suceder. Por la desobediencia civil. Totalmente. Por los impuestos y demás. De hecho, ya lo hizo. Él quiso, digamos. Lo hizo con la provincia de Buenos Aires. Hay pedacitos, recortes de la teoría política que usa el presidente que claramente como construcción política no decidió él que encajen en el formato del anarcocapitalismo, que talco pobres anarquistas se revuelven en su tumba, no puede existir tal cosa como el anarcocapitalismo. Estos pequeños recortes de teoría política que ciertamente tiene como formación, los hizo encajar en un camino de neoliberalismo fascistoide. El otro día leí un análisis en donde hablaban del cosplay fascista y me pareció espectacular porque hay algo de la postura de rebeldía que enarbola este presidente que viró para el mal porque es para el sistema meritocrático y con muchas falacias, digamos, de análisis desde la ciencia política, pero en donde yo creo que son más empáticas las personas que en el activismo hacen cosas radicales que el que organice la marcha grande al estilo old school y yo qué sé. Claro, vamos por ahí por su origen marginal también. Por su origen de outsider y yo qué sé. Ahora, a mí me preocupa menos él que todo lo que hay atrás de él, que no es tan ingenuo como él en ese sentido, porque hay intereses muy profundos detrás de este tipo de gobiernos y son recontra peligrosos. Gracias, nuevamente. Una vez más. Bueno, espero que les haya gustado esta charla con Flavia. Para mí es siempre súper estimulante escucharla y entrevistarla.
Estoy haciendo una toma más abierta para caminar un poco, porque a veces las ideas a mí, si camino, aunque no lo parezca, pero se me expresan mucho más claras, realmente mucho más claras. Gracias por estar del otro lado. Les pido por favor una vez más que se suscriban al canal, le den clic a la campanita, sigan a Flavia en sus redes, tiene libros ella, pueden comprar algunos de sus libros y leer más de las cosas que tiene para contar. El último libro es sobre el colapso, creo que se llama El colapso, lo voy a poner en la descripción porque ahora se me fue el nombre. Flavia estudió mucho a los colapsólogos. Los colapsólogos son los que están especializados en cómo va a colapsar el mundo. Teorías que presentan cómo va a terminar el planeta Tierra. Bueno, preparándose para el colapso, Flavia escribió varios libros, sigue escribiendo, sigue estudiando, les recomiendo que la conozcan y que la sigan. Nosotros nos vemos en un próximo video de Under Periodismo. Gracias por estar del otro lado, son los mejores del mundo, yo soy el peor, pero bueno, aún así, en el promedio, algo bueno sale. Nos vemos pronto.